a nivel del mundo, tanto en lo que viene a ser animales y vegetales, y esto es debido también a los diferentes pisos altitudinales que nosotros tenemos. Bueno, nosotros básicamente tenemos un complejo de pisos altitudinales muy variados que van a formar las diferentes ecorregiones del Perú. Cuando hablo de ecorregiones, me refiero básicamente a las diferentes altitudes que lo van determinando muchos investigadores. En el caso, por ejemplo, nuestro, nosotros trabajamos básicamente en una altitud sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, y es una región determinada Suni, ¿no? Suni o Jalca, ¿cierto? Muchos a veces confunden y piensan que es un componente a nivel quechua. No, el nivel quechua se encuentra básicamente a niveles más bajos, como por ejemplo Arequipa, ¿no? Que tiene casi 1.000 metros menos que nosotros y que es una zona, una región quechua. Entonces, si nosotros diversificaríamos todos estos componentes a nivel de diversas altitudes, a nivel de climas, etcétera, vamos a encontrar que tenemos una variedad inmensa. Y en cada uno de esos pisos altitudinales, nosotros podemos encontrar una diversidad de componentes y variedades, tanto de vegetales como de animales. Entonces, voy a presentar el tema respectivo y me mencionan si se observa el tema, por favor. A ver, vamos a cargarlo. Es un poco pesado. ¿Se puede observar la pantalla? Sí, ingeniero. Ya. Ya está. Perfecto, entonces. Entonces, miren, cuando nosotros tocamos este tema de biodiversidad en vuestro país, pues mundialmente somos muy reconocidos. Por ejemplo, tenemos un producto bandera en nuestra región, que es la papa. La papa en nuestra región, por ejemplo, prevalece con una gran variedad. Entonces, prácticamente en Puno nosotros podemos encontrar casi 1.000 tipos de papa. Y en otras regiones se encuentran diferentes a las nuestras, 300, 400, 500, etcétera. De modo que a nivel de todo el Perú, nosotros podemos encontrar más de 3.000 variedades de papa. Imagínense. Sin embargo, a veces importan papa, ¿cierto? Pero lo importan en productos ya transformados, como por ejemplo papitas light, que ni siquiera es peruano. Y esto es curioso, nos compran nuestra papa, ¿cierto? Nos compran nuestra papa, lo transforman y nos los venden. Entonces es curioso, ya felizmente hay empresas que han visto eso, entonces han comenzado con unos empaques no muy diseñados, pero poco a poco están mejorando. Entonces siempre nosotros debemos optar por adquirir los productos de tipo peruano. La biodiversidad en el Perú está basado tanto en pisos altitudinales a nivel de tierra como en componentes hídricos. Nosotros tenemos un mar demasiado rico y tenemos miles de lagunas y ríos que componen vuestro país. Y en cada una de ellas vamos a encontrar especies endémicas. ¿Qué quiere decir endémicas, profesor? Especies típicas de la zona, especies que en otras zonas no la vamos a encontrar. Ejemplo, en vuestro Puno nosotros encontramos un Telmatobius coleus, que es la rana gigante del lago, ¿cierto? Esa rana gigante del lago, ese telmatobio, es típico de nuestro medio, entonces una especie endémica.
no la encontramos en otras regiones, en otros países, en ninguna parte del mundo. Entonces, a eso se llama el endemismo. Vuestras especies nativas también son de tipo endémica, típicas, propias de la zona. Y en nuestro país nosotros tenemos una gran cobertura, tanto de animales como de vegetales, que tienen esas características específicas. Dice que el Perú es uno de los 10 países con mayor diversidad terrestre y entre los 20 de mayor diversidad marina. Alberga prácticamente el 15% de la biodiversidad mundial. Del 100% a nivel del mundo, el 15% lo tiene Perú. Es nuestra mayor riqueza, pero poco entendida en términos monetarios. ¿Qué quiere decir? Que vuestros recursos naturales realmente no tienen precio. No tienen precio. Pueden haber países con mucha tecnología, ¿cierto? Pueden haber países con un desarrollo de innovación, de investigación fabuloso. Pero si no tienen nuestros recursos, ¿cierto? Difícilmente a veces tienen que ser. Sin embargo, nuestro país, que políticamente ha sido manejado pésimamente, económicamente también, ¿cierto? A nivel industrial también, nos seguimos manteniendo en pie frente a otros países que no poseen estos elementos. Entonces, la práctica antrópica que nosotros realizamos de carácter insostenible, por ejemplo, los residuos sólidos, porque nosotros nos hemos vuelto unos hiperconsumistas. ¿Qué quiere decir, profesor? Que se nos da por comprar las cosas que ya están listas para consumir. Abrimos una bolsa, consumimos, abrimos un cartón, consumimos, cortamos un empaque, consumimos, y todo eso se traslada a residuos, ¿cierto? Y esos residuos van generando esos componentes que contaminan, la mayoría de estos de carácter sintético, PVC, polietileno, ¿cierto? Etcétera, que son, profesor, vulgarmente llamados plásticos, ¿cierto? Entonces esos componentes generan y están generando problemas severos. ¿Y eso por qué? Porque somos hiperconsumistas, ¿no es cierto? Ya nos hemos olvidado de la bolsita, de la canastita, de los sobres de papel, etcétera, que antiguamente se utilizaba y que no teníamos esos problemas. Pero nosotros, como personas que estamos en un proceso de preparación, tenemos un compromiso con el Perú y a su vez con la humanidad. Protección y conocimiento es tarea prioritaria para alcanzar básicamente un desarrollo sostenible. ¿Yo qué puedo hablar de las riquezas del Perú? ¿Qué puedo hablar de los recursos naturales si no conozco qué recursos naturales nosotros tenemos? ¿Cierto? Entonces, específicamente, este capítulo está orientado a este aspecto de que nosotros conozcamos, por ejemplo, un poco más de vuestro país. Perú posee 84 de las 117 zonas de vida. En el mundo hay 117 zonas de vida, ya definidas a nivel de hábitat. Y 84 de las 117 lo tiene el Perú, ¿no? Entonces, casi es un país completo. Por eso muchas personas que vienen del extranjero mencionan que Dios es peruano, porque nos ha dado todo. Sino que a veces creo que lo que nos ha dado, no nos ha dado es un poco de inteligencia para cuidar estas hermosuras que tenemos a nivel de recursos naturales. Perú es el cuarto en bosques tropicales a nivel mundial y segundo en América Latina. Perú es quinto en especies de plantas. ¿Cuántas variedades tiene? 25.000, profesor. Primero en especies endémicas.
¿Listo? Ya saben que es endémicas, típicas, que no hay en otras partes del mundo. ¿Cuántas especies tiene? 5.500. Perú es el primero en especies de peces. Hay una investigadora, Norma Quirquiño, que ha pasado toda su vida investigando peces. Y ella manifiesta que todavía está en un 70%, ya está retirada del Instituto del Mar Peruano, y aún ella piensa que hay un 70% que no se ha identificado aún. Y pese a eso, somos el primero en especies de peces. Somos el segundo a nivel del mundo en especies de aves, esa variedad que tenemos. El tercero en anfibios y mamíferos a nivel del mundo. El primero, ojo, el primero en recursos genéticos, con 128 especies de plantas nativas domesticadas. Ser el primero en recursos genéticos ya nos posiciona, si tuviéramos unas políticas ideales, como una potencia del mundo. Porque en nuestros suelos está básicamente toda la esencia de la vida, toda la esencia genética a nivel mundial, en diversidad. ¿Qué recurso no tenemos frente a otros países? Casi nada. ¿Qué frutas no tenemos frente a otros países? Nada. ¿Qué verduras tenemos? No nos falta nada. Nada. ¿Listo? Entonces, realmente nosotros tenemos un complejo de biodiversidad fabuloso, ¿no? Muy destacado. Entonces, nuestros recursos naturales que tenemos nos convierte en una zona muy prioritaria, muy rica, porque pueden tener mares más grandes, pero no tan ricos. Pueden tener selvas más grandes, pero no como la nuestra, con esa diversidad que existe. Y esto es porque el Perú tiene diferentes pisos altitudinales. Es como cuando agarramos un papel y lo arrugamos y lo volvemos a poner a la mesa, ¿cierto? Encontramos escabrosos, ¿cierto? Imagínense nomás nuestro altiplano, qué hermoso es. A 3.800 metros sobre el nivel del mar, a esa altitud, que se forme un altiplano, una altitud tan plana que todavía alberga el lago más alto del mundo, ¿cierto? Y en eso todavía tenemos una biodiversidad de tipo endémica, ¿no? Y todavía aprovechamos para la vida. Entonces, bajando todos esos pisos tenemos agua, ¿cierto? Es uno de los países que más tiene agua. Nuestro departamento nomás básicamente con 113 lagunas y 240 y tantos ríos que tenemos, tiene más agua nuestro departamento que muchos países completos. Entonces eso hace de que nosotros seamos muy ricos en lo que viene a ser recursos naturales. La Convención de la Biodiversidad que se genera y que reúne a muchos especialistas en este aspecto, define y viabiliza la supervivencia de organismos de todo tipo, de toda fuente, incluyendo diferentes zonas terrestres marinos, procedentes de algunos sistemas terrestres o acuáticos, donde esos complejos ecológicos son parte de ellos. Y nosotros, por ejemplo, en el Perú, tenemos, por ejemplo, una sucesión de selva, selva baja, selva media, selva alta, ¿cierto? Ceja de selva, ¿cierto? Valles interandinos, ¿cierto? En diferentes alturas. Entonces, esto hace que nuestra diversidad y la variedad que va a existir dentro de los hábitats y ecosistemas también genere una diversidad de componentes que aún, ¿cierto?, siguen modificándose. ¿Qué quiere decir, profesor? Que la biodiversidad no se quede estable, va combinándose, va modificándose y sacando nuevas especies, ¿cierto?
Y eso cada profesional en su área está estudiándolo. Por ejemplo, los botánicos. En un libro dicen, tenemos 286.000 variedades de tal. Otra edición aumentan, 290.000, ¿cierto? Porque encontramos una variedad que se había mezclado con otra y sale otra subvariedad. Y estamos en un complejo de cambios de tipo permanente. Y esos cambios son buenos, profesor, por supuesto. Eso quiere decir que la evolución continúa, que la transformación continúa y que la diversidad va cada vez incrementándose y también conservándose, porque como hay especies que aparecen, algunas también tienden a desaparecer, ¿cierto? Pero si son bajo procesos naturales, excelente, profesor. Pero si son bajo procesos antrópicos, ahí sí estamos siendo negligentes, porque le estamos quitando la posibilidad de que estas especies puedan generar otras a su vez. La evolución también se da en el hombre. En el hombre, la evolución desde un Cro-Magnon hasta nuestras épocas hace de que se varíe, ¿cierto? Un Cro-Magnon a lo mucho llegaba a 1,40, 1,30 o 1,50 como máximo el Neandertal, ¿cierto? De altura. Y era velludo, ¿cierto? Altamente velludo, casi similar a un mono, a un chimpancé. Y mientras hemos ido evolucionando, cada vez la estructura de vuestro cuerpo ha ido cambiando de acuerdo a la función. Altos, cada vez menos velludos, ¿cierto? Entonces, con el tiempo, esta prospección, ¿qué va a hacer? Que el hombre pueda llegar básicamente, posiblemente, a 2 metros de altura. Y como usa muy poco sus articulaciones, porque antes tenían que cazar para comer, ahora van a la tienda y lo compran, pero usan más el cerebro, entonces nuestro cuerpo cada vez va a ser más delgado. Nuestras articulaciones se están adaptando de acuerdo a la función que cumplimos. Nuestros dedos se van a alargar porque la mayoría usa componentes digitales. Utilizamos mucho nuestros dedos para esto, ¿cierto? Nuestros vellos ya no van a ser los que había antes de nuestros ancestros, sino que cada vez vamos a quedar con menos vellos y posiblemente se crezca la cobertura cerebral, que lo utilizamos bastante, comience a crecer y seamos básicamente unos seres de 2 metros, delgaditos, ¿cierto? Porque no utilizamos mucho vuestra estructura física, pero sí cerebral, con una cabezota y unas manos bien largas posiblemente. Entonces, la estructura de la biodiversidad ¿obedece, profesor, a la evolución? Sí, a la evolución y a la función que tenemos. Pero profesor, yo tendré que hacer deporte. Claro, genéticamente, las modificaciones que nosotros sufrimos, ¿cierto? Lo observan esos cambios en vuestros hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se alteran los cromosomas de cualquier componente de esto, e incluso de los nuestros, ¿no? Bueno, si el señor usa drogas, ese es su problema, ¿no? No, el problema va a ser para los que vienen detrás. Él quizá lo tome placenteramente, ¿cierto? Pero los que van a tener taras, deficiencias, son los hijos, porque cromosomáticamente nosotros nos hemos alterado, pero esos cromosomas lo transmitimos a nuestros hijos, ¿cierto? Y ojo, que el alcohol es una droga. Hay personas que dicen, no, yo solo tomo 4 veces al mes, ya son alcohólicos anónimos, ¿listo? Entonces, esas cosas, por ejemplo, hay que definir, y es una droga. No hay estudios de efectos del alcohol en madres embarazadas y qué pasa con sus hijos. Eso está publicado en los artículos, a nivel de PUN está publicado. Entonces, los componentes de los ancestros van a servir para que esta biodiversidad también se recomponga o varíe a nivel de
los años. El 40% de los alimentos del mundo han sido domesticados en el Perú. Es el mayor centro genético del mundo. Ojo, 3.000 variedades de papa, primero en el mundo. 50 ecotipos de país. Perú, uno de los centros de origen, chulpe, amarillo, morado, etc. Muchos países no conocen el maíz morado, ¿cierto? 4 cereales domesticados, 40 en total mundial, quinoa, kiwicha, maíz, cañigua, típicos del Perú. 2006 variedades de camote, 65.1 del total mundial. Todas las curcubitáceas, como por ejemplo aquellas que crecen en partes bajas, zapallos, caiguas y otros componentes típicos de nuestro medio, que no existen en otros países. Leguminosas muy típicas, como por ejemplo payar, frijol, targo y muña, raíces y tubérculos, yuca, macaca, yacón, oca, oyuyo, arrancache, etc. 4 camélidos sudamericanos de tipo silvestre, guanaco, vicuña, ¿cierto? Y domesticados, ahora la llama y la alpaca. El algodón peruano, algodón de 3 colores de carácter natural, el mayor del mundo, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros nos vamos al contrabando y compramos nuestro polo chino que a los 3 meses ya está hueco, cuando tenemos el mejor algodón, ¿no? La ropa peruana, ¿no? Hay gente que viene, hace turismo y después se va a Gamarra, ¿cierto? Y se va con sus maletas llenas. Entonces tenemos casi la mejor ropa del mundo. Cacao, ricos. Los mayores productores de chocolates, franceses, ¿cierto? Escoceses, ingleses. ¿Qué hacen? Le compran cacao al Perú, porque tiene las 3 variedades más fabulosas del mundo. 650 especies de fruta, entre ellas algunas típicas que no existen en otras partes del mundo, como la chirimoya, el mayor componente de vitamina C, el camu camu, aguaymanto, lujma, sauco, cocón, etc. 1.400 especies, 80 especies de plantas medicinales, dentro de ellas uña de gato, sangre de grado, ercampuri, muña, etc. 1.608 especies ornamentales, cantuta, ponciana, 618 para madera y construcción, cedrón, caoba, tornillo, espingo, etc. 483 especies forrajeras, como por ejemplo el licho, el junco, la totora, 132 especies para leña y carbón. Entonces, miren la cantidad de algunas especies que se ha podido básicamente enumerar, ¿no? Señalar poco a poco. Pero sin embargo, aún falta mucho por trabajarlo esto, ¿no? Entonces, todos estos componentes que nosotros tenemos, es una muestra solamente, de algunos recursos naturales que nosotros poseemos, ¿ya? Pero no todo queda ahí, porque si nosotros, por ejemplo, vemos en el aspecto de endemismo, en el endemismo, por ejemplo, tenemos 25.000 especies de flora. ¿Qué quiere decir endemismo, profesor? Ya lo he explicado, lo repito nuevamente, son los componentes típicos que en otras zonas no hay, ¿ya? 25.000 especies de flora, que es el 10% del mundo. 7.500 de plantas endémicas, el 5% en el mundo. 4.400 plantas nativas utilizadas por la población, el número 1 en el mundo. 182 plantas nativas domesticadas, el número 1 a nivel del mundo. 2.000 especies de peces marinos y continentales, el número 1. 3.000 especies de orquídeas, ¿cierto? A nivel del 10% en el mundo. 1.816 en aves, tercero en el mundo. 109 aves endémicas, el séptimo. 3.532 especies de mariposas. En el mundo no hay
quien nos supere, por ejemplo, en mariposas. Hay mariposarios, ustedes alguna vez van a parte de la selva, visiten, acá cerca la selva de la zona de Madre de Dios, vayan, visiten esos mariposarios. Se van a encontrar con una inmensidad de variedades en color, tamaño, etcétera. 350 especies endémicas de mariposas, muy típico, que no existe en ninguna otra parte del mundo. 408 especies de anfibios, 89 anfibios endémicos, 576 especies de mamíferos, 46 mamíferos endémicos, 320 reptiles, 98 reptiles. Entonces, imagínense, conocemos los más comunes. Hay especies que nunca los hemos visto y que ni sus nombres sabemos correctamente. Entonces, en endemismo, especies típicas del medio que no se repiten en el mundo, también prácticamente, ¿cierto? Somos uno de los pilares a nivel mundial, el noveno. Costa Rica, Brasil y otros nos superan que también son muy, muy ricos en endemismo, pero a nivel del mar prácticamente somos el número 1 en las especies que se generan. ¿Qué nos proporciona la biodiversidad? ¿Por qué es bueno para nosotros? Teniendo biodiversidad, nosotros tenemos una variedad de alimentos que nosotros podemos conseguir a nivel del mundo, ¿no? Los mejores alimentos podemos tener en base a la biodiversidad. También la farmacopea, la farmacotecnia, la producción de fármacos está basado en componentes que encontramos en muchos de nuestros medios y que le ponen nombres rimbombantes, ¿cierto? Nombres químicos, pero que en sí, ¿de dónde son extraídos? Exclusivamente son extraídos, la mayoría, casi un 80%, de las selvas peruana y brasilera. Hacer paseos hoy en día, contactarse con la naturaleza, se ha convertido en un proceso de diversión, ¿cierto? Genera también esta biodiversidad, estos paseos que podemos hacer a los medios naturales, una paz espiritual. La cultura y religión se han formado en base a esta biodiversidad. El culto a la tierra, el culto a la Pachamama, el culto a los apus, etcétera, ¿cierto? Ha hecho de que permanentemente la fiesta de carnaval es una fiesta de agradecimiento a la tierra, ¿cierto? Eso es. En cuanto a los vestidos, los mejores componentes a nivel de los mejores algodones del mundo los tiene Perú. Y otros componentes, raíces, fibras, etcétera, lo tiene el Perú. En agua, ni qué decir. Tenemos aguas dulces, calientes, frías, de mediana temperatura, salobres, saladas, muy saladas, etcétera, que hace que todos estos elementos sea un ambiente, un hábitat ideal para la biodiversidad que contiene estos ambientes. Entonces, eso nos proporciona la naturaleza. Si tenemos alimento, medicina, tenemos los demás componentes, vestido, etcétera, ¿qué nos falta? Casi no nos falta nada. Pero hay eslogan que se ha desarrollado, ¿cierto? Como por ejemplo dicen, ¿no? Perú, país agrario, pero la cobertura agraria apenas es el 5 o 6% del país. Aún no desarrollamos en su totalidad, ¿cierto? Perú, país minero. Esto es a veces incierto, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos minerales, riquísimos en minerales, ¿listo? Pero tenemos que hacerlo explícitamente de acorde con los estudios de impacto ambiental que se requieren. Si no se adhiere a eso, estamos impactando vuestro medio, destruyendo vuestro medio. Porque si no mitigamos, no conservamos, no compensamos estos impactos que actualmente antrópicamente se generan, vamos a deteriorarlo esto. Perú,
país pesquero, sí, por la diversidad que tiene, ¿cierto? A nivel marino, a nivel continental, es uno de los países más ricos en el mundo. Entonces, si bien es cierto, el Perú es uno de los países más megadiversos que ocupa el puesto 10, alberga gran cantidad de diversidad en el planeta. Pero realmente 84 de las 104 zonas de vida que tenemos son las más productivas en el Perú. Ahora, si hablamos de las cuencas hidrográficas, miren, el Perú básicamente tiene 12.201 lagos, ¿cierto? 1.007 lagunas y 3.034 glaciares. O sea, agua, ¿qué es lo que nos sobra, profesor? Pero profesor, ¿cómo es que hay sequía entonces si es lo que sobra? Es que no sabemos invertirlo, ¿cierto? Entonces, dejamos que toda vuestra agua discurra, ver los ríos que cada vez aumentan su caudal y no guardamos agua. Entonces, ¿qué debemos hacer, profesor? Posiblemente en los orígenes, en algunas cuencas, etcétera, deberíamos construir represas, pero no represas para la minería, sino represas para la agricultura, represas para la pesquería, ¿cierto? La cosecha de agua. El hecho de tener agua en todo componente de los pisos altitudinales y darle un buen uso, entonces eso nos haría realmente potencia, porque agua no nos falta, sino lo que no sabemos es utilizarla correctamente. Otros países que no tienen agua se inventan, ¿cierto?, la recirculación, inventan los atrapanieblas, inventan la cosecha de agua, etc. Pero nosotros a veces nos acordamos de la tecnología cuando entramos en desgracia, como por ejemplo sequías. Y sequías en el Perú ya no debería haber. Ya deberíamos estar pensando en tecnificar, entrar ese aspecto hidráulico, ¿cierto? Entonces, hacer una cobertura hidráulica, eso sí, sería, por ejemplo, un cambio agrario, ¿cierto? Pero, bueno, decir que la leche lo tienen que comprar los que producen leche evaporada, ¿cierto? O de repente tener un poco más de semillas, eso no es un cambio agrario. Un cambio agrario tendría que venir con innovación, ¿listo? Y esa innovación, ¿quiénes lo hacen? Los profesionales. De repente uno de ustedes va a ser un ingeniero mecánico especialista en hidráulica, ¿cierto? Y su vida la van a dedicar a la hidráulica y van a correlacionar algunos aspectos de hidráulica en sistemas, por ejemplo, de riego, que se conoce ahorita, riego por goteo, por aspersión, etcétera, y pueden modificar todavía estos de acuerdo a la necesidad que se tiene. Entonces, apoyos como ese no hay. Hubo un proyecto un tiempo de Sierra Verde que estaban empezando a trabajar con esto. Pero a veces el gobierno, proyectos vienen, proyectos van, etc. Entonces, ¿y para qué haríamos eso, profesor? Para justamente mejorar la calidad de vida. ¿Y cuál es la calidad de vida? Eso, aliviar la pobreza, ¿cierto? Que se tenga pan en todas las mesas. Porque es increíble que siendo un país tan mega diverso, exista anemia en nuestras poblaciones. ¿Y eso qué es, profesor? Mucho depende de la calidad de alimento y de la calidad de agua que tengamos, ¿cierto? Entonces, nosotros no debemos vendernos esas ideas falsas, como que el Perú es un país agrario petrolero. No. Entonces, debemos invertir donde tenemos oportunidades para un desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, el hecho de que el Perú sea un país pesquero, sí, es cierto, porque tenemos la mayor biodiversidad. Gran parte de la harina que utiliza el mundo proviene del Perú, de la harina de pescado, ¿cierto? Pero esas políticas nacionales que tenemos aún, ¿cierto?, no están bien estructuradas, porque, por ejemplo, Chile también tiene harina de pescado,
pero Chile no vende ni un gramo de harina de pescado al extranjero. Todo lo convierte en alimento para salmón y son los segundos productores a nivel del mundo en salmón, ¿cierto? Que ha mejorado su estructura acuícola pesquera, ¿cierto? Entonces, no importa. Nosotros tenemos tantos centros de producción agrario para producir arroz, pero sin embargo, ¿qué hacemos? Importamos arroz, ¿cierto? Entonces, todos esos componentes, por ejemplo, tenemos que conllevarlo a que nosotros modifiquemos estas estructuras, modifiquemos la forma de pensar y modifiquemos, ¿cierto?, los componentes a nivel de explotación de recursos, pero sosteniblemente en beneficio nuestro, en beneficio de todos nosotros. Y eso lo podemos hacer, claro, profesor, cuando no lo vemos desde un punto de vista político, sino desde un punto de vista real, desde un punto de vista donde haya equidad. ¿Listo? Entonces, así. Pero, ¿y por qué no lo habíamos hecho esto, profesor? Es que hay mucha gente que no conoce qué recursos naturales tiene el Perú. ¿Alguien quería participar? Profesor, ¿cómo está? Sí, adelante, Kenneth, llámele Enríquez. Bueno, solamente le quería comentar algo, ¿no? Por ejemplo, en eso que usted está hablando de la diversificación de sistemas, del hecho de utilizar la anchoveta, no sabía que utilizaban la anchoveta en Chile para el salmón. Sin embargo, hay estudios de lo que es producción de proteína a nivel mundial y Brasil, por ejemplo, produce soya, Bolivia produce soya, en algunos casos se dice que es la soya transgénica, en Perú no, pero se importa también, entonces es una soya transgénica. Ya, pero yéndonos a este punto, el hecho de que Chile haga eso con la harina de pescado también es para utilizar proteína para sus salmones, pero no es un trabajo ambientalmente correcto. ¿Por qué razón? Porque nosotros estaríamos utilizando una especie que tranquilamente se puede utilizar para el consumo, pero nos estamos fijando o nos estamos dejando llevar por lo que es la economía. Y eso también pasa con la soya. Se produce un montón de soya que se puede consumir, pero se lleva para cerdos. ¿Y eso qué genera? Contaminación. Y echar a perder un montón de comida en el medio ambiente. 30% de la comida a nivel mundial se echa a perder por ese tipo de trabajo. Referencia para este dato es los trabajos de la Organización Mundial de la Salud. Hay un libro de Buckley Smith, si no me equivoco, él habla sobre eso. El libro se llama Los números no mienten. Entonces, también les diría a los compañeros que también lo puedan leer, ¿no? Ahí está. Básicamente eso, profesor, o sea, utilizar la anchoveta para producir más proteína, pudiendo utilizarla para el alimento, no es una producción ambientalmente correcta. Solamente le quería decir eso. Perfecto, muy bien tu observación. Pero a veces, ¿qué pasa en nuestro país? ¿No? Y esto es curioso, ¿no? Alguna vez participamos en un proyecto donde producían saladita de anchoveta. La saladita de anchoveta no es como el seco salado. Es una anchoveta que viene embolsado con agua y sal. Naturalmente, una anchoveta bien procesada, etc. ¿Ustedes creen que consumían ese producto? No, pero yo cómo voy a consumir anchoveta, ese adefesio tan pequeñito. No, yo consumo corvina, yo consumo bonito, atún, etc. Entonces, a veces la ignorancia es por eso que es atrevida. Sin embargo, la anchoveta tiene el omega 3, omega 6, omega 9. Todos los ácidos grasos de cadena larga, desde el linoleico, linotelénico, araquidónico, etcétera, ¿cierto? Que no los sintetiza el ser humano. Entonces,
No les falta razón cuando dice, come pescado, no seas quedado. Sí, porque el tejido nervioso, sobre todo la alimentación de las neuronas a partir de la vaina de Shaw, ¿cierto? Necesitan esos omega. Entonces, por lo menos, pues, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo ha sido la última vez que han comido pescado? Muchos de ustedes será en Semana Santa y ahí no la han vuelto a probar. Y eso va a ser hasta muchos meses. Entonces, tenemos que valorar. Pero eso no lo dicen los industriales. No dicen eso. El consumo interno de pescado en Chile y en Argentina, por ejemplo, es algo. ¿Cierto? Acá no. Acá lo hacen harina y lo venden. Pero partes, bueno, se está utilizando ahora para la acuicultura. Bienvenido. ¿Cierto? Que algunos manifiestan que, bueno, ¿cómo yo voy a extraer una especie y voy a producir otra? Es que realmente cuando uno hace estudios de dinámica de poblaciones, la dinámica de poblaciones estudia los stock pescables. Entonces, si hay un stock pescable que es factible de aprovecharlo racionalmente, sosteniblemente, se puede hacer. Pero si vamos a degradar una especie por cultivar otra, ¿cierto? Entonces ahí estamos en problema. Entonces, por eso en el Perú se efectúa muchas vedas para la anchoveta, ¿cierto? Entonces dicen de tal fecha a tal fecha está en reproducción, no se puede, se han generado bancos naturales, etcétera, porque antes pescaban todos los meses del año, ahora escasamente solamente son 3 a 4 meses, ¿listo? Y a veces hasta menos. Entonces se está tratando de explotarlo, pero racionalmente, ese stock pescable. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que hay muchas especies que han desaparecido por el uso antrópico. Ahora lo que su compañero habla de los transgénicos. ¿Qué quiere decir transgénico? Trasladar un gen de un individuo a otro individuo. ¿Y esto con la finalidad de qué? De fortalecer algunas particularidades que éste pueda tener. Como por ejemplo, yo puedo traer y sembrar fresas en Puno con la transgénesis. Oiga, profe, ¿cómo lo he hecho eso? Le hemos puesto un gen a la fresa para que soporte el frío. Y ahora se produce. Pero, profesor, eso va a alterar cromosomáticamente, etc. Aún no hay estudios que digan eso. No, pero el cáncer, profesor, es un desorden celular. Pero eso no significa que cuando nosotros consumamos un insumo transgénico tengamos un desorden celular. No está demostrado científicamente eso. ¿Listo? Toda actividad naturalmente va a producir residuos, sí. Pero, ¿cómo alimentamos al mundo? Si nosotros somos la especie, ¿cierto?, que menos se ha controlado. Hay alguien creo que está bailando, que apague su micro. Muy bien, proseguimos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mencionar esos aspectos? Si hay la preocupación de alimentar al mundo, somos una de las especies a nivel del mundo que no tiene criterio con relación a su población. Y aún así nos consideramos inteligentes, porque las poblaciones de la biodiversidad a nivel del mundo, como les he dicho, es como la corriente alterna, sube, baja, sube, baja. Pero nuestra población a nivel de humanos ya no es aritmética ni geométrica, es exponencial, ¿cierto? ¿Cómo alimentamos al mundo de acá a 50 años? Justamente por eso viene la transgénesis, la aprovechación, el aprovechamiento de algunas especies para uso agrícola, para uso ganadero, para uso acuícola, etcétera, etcétera. Entonces también ese es un problema, ¿cierto? Si no controlamos nuestra población, vamos a tener severos problemas con nuestra biodiversidad, porque esta biodiversidad va a ser arrasada por el hombre.
Entonces, esas políticas, por ejemplo, de crecimiento poblacional, deben estar perspectivas en el mundo, ¿no? Entonces, en otros países ya han tomado medidas, pero las están tomando tarde, como en China, ¿cierto? Corea, etcétera, donde generalmente si tú tienes un buen nivel económico puedes tener 2 hijos, si no a lo mucho uno, ¿verdad? Y si infringes eso, te quitan al hijo y el Estado se encarga de ellos. Entonces, son políticas duras. En el Perú, ojalá, el Perú es uno de los países más racionales, donde a nivel de América el crecimiento poblacional aún ha descendido. Y eso es bueno. Eso es bueno porque con crecimientos exponenciales nos vamos a ver en problemas a nivel de la seguridad alimentaria a futuro, ¿no? Proseguimos. A ver, ¿qué más dice esta exposición? En cuanto, por ejemplo, a la biodiversidad en cifras, ¿qué tenemos a nivel de nuestro Perú? Nosotros básicamente tenemos ecosistemas de tipo continental, ¿no? Aguas continentales, ecosistemas marinos, ecosistemas de alta montaña, ecosistemas áridos y semiáridos, ecosistemas subterráneos, etc. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar la cantidad de agua que tenemos en nuestro país, tanto superficial como interna, esto va a generar una serie de hábitats diversificados, como por ejemplo, en esta zona superior, manglares, ¿cierto? Valles interandinos, va a generar humedales, ¿no? Y humedales característicos, diversificados para que pueda albergar especies típicas de la zona o especies en migración, o de repente componentes naturales que se forman una parte del tiempo, luego desaparecen y vuelven a emerger. Entonces, estos ecosistemas nacionales que nosotros tenemos va a permitir de que también, en base a conocimiento, nosotros podamos aprovecharlo. La diversidad de especies, gracias a estos componentes naturales que nosotros tenemos, va a hacer que evolucione taxonómicamente, porque vamos a encontrar nuevas especies, sí. Los entomólogos en el Perú tienen clasificado casi el 36% solamente de especies. Hay todavía una gran diferencia que aún es tan rápido el crecimiento de la diversidad y tampoco no se pueden adentrar algunos componentes difíciles de identificarlos que están limitados por esta evolución tan rápida que se genera a nivel de la megadiversidad que tenemos, por ejemplo, en insectos. Muchas personas dicen el problema mundial lo van a solucionar los insectos. La harina de insecto es una de las harinas más ricas en proteínas, ¿cierto? Pero también cuando hablamos de proteínas, a veces cuando no conocemos la estructura de una proteína, cometemos el error de que la proteína es buena cuando nosotros lo consumimos. Pero aquí cuando llevamos los cursos de nutrición y alimentación, hay que consumir proteína de carácter digestible. Porque nosotros, por ejemplo, si vamos al mar, encontramos 2 tipos de proteína, uno en los peces, otro en la pota. ¿Y cuál es la mejor proteína, profesor? Naturalmente, la proteína de los peces. Pero, profesor, el pez tiene 65 y la pota llega a 70, sí, numeral. Pero si nosotros lo digerimos, la digestibilidad hace de que varíe estos componentes proteicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, entonces, ¿cómo debemos clasificar la proteína, profesor? De acuerdo a la digestibilidad. Por ejemplo, hay una especie, que es el cuy, el conejo, en nuestro medio, ¿cierto? Tanto cuyes como conejos. Tienen menos cantidad de proteína posiblemente que un cordero, pero son altamente digestibles, ¿no es cierto?
Entonces, ahí también tenemos que entrar a clasificar. Pero eso ya, bueno, es un carácter de aspecto nutritivo. La diversidad de especies que nosotros tenemos también se pueden encontrar a nivel de muchos componentes, pero muchas de ellas ya están siendo amenazadas. La riqueza de flora a veces se pone de moda. Un tiempo, por ejemplo, la uña de gato, que sana el cáncer, que la prostatitis, que una cosa, etc. La riqueza en fauna que tenemos, sí, es cierto que tenemos todos estos componentes, pero debemos cuidarlos. Invertebrados, igual. Entonces, estas especies amenazadas que están en peligro de extinción por banalidades, ¿cierto? Por banalidades. Por ejemplo, algunas aves. Oye, yo tengo unas casacas de pluma, ¿cierto? Y es pluma a veces de cualquier animal, sí, son plumas. Entonces los despluman algunas especies para hacerte casacas, ¿cierto? A nivel de los sapitos, de las ranas, ¿cierto? Yo veía con mucha curiosidad que en los mercados o mercadillos expendían maca con rana, ¿cierto? Y algunos viejitos que iban ya sesentones, setentones, iban a tomar su maca con rana. ¿Y eso para qué es? Es decir, es para la potencia. Totalmente absurdo, no tiene nada que ver. Otras especies por sus pieles, ¿cierto? Que una dama use una cartera de piel de caimán o de cocodrilo. Son banalidades que hacen de que estas especies sean amenazadas. Y muchas de ellas son mentira, ¿cierto? Las tiendas te venden, por ejemplo, cartílago de tiburón que te vas a... No tiene nada que ver. Fisiológicamente ese es un componente como si te estuvieras comiendo un cartílago de trucha, y eso es todo. O sea, no tiene esas propiedades que dicen tener. Pero bueno, la educación en nuestro país todavía está en pañales y muchos de aquellos que creen, sí, pues, pasa eso, ¿cierto? Hace poco fue un ministro, ¿cierto? Un médico ministro de salud que ofrecía unas aguas arracimadas y que no sé con qué propiedades. Él mismo dice que no, yo no ofrecí, eso es mentira. Pero pasa eso, a veces utilizan algunos nombres para promocionar algunos componentes que no son los ideales. Entonces, no contravengamos esas leyes naturales. La alimentación del ser humano no está en la cantidad, está en la variedad. ¿Listo? No significa que porque comes más vas a ser más fuerte, no, porque a veces nosotros consumimos mucho carbohidrato, ¿cierto? Entonces, pensamos que al servirnos, nos servimos un plato de 2 kilos, ¿cierto? Vas a aprovechar lo mismo que si te sirves de 1 kilo. Lo único que vas a hacer es defecar mayor cantidad. Entonces, la alimentación no está en la cantidad, está en la calidad, en la diversidad de consumo de insumos que nosotros podemos encontrar en los diferentes medios. ¿Ah? También nosotros tenemos que hablar de estos vegetales cultivados. Hay muchas especies que nosotros podemos cultivarla, pero por el bajo conocimiento o desconocimiento que tenemos en cuanto a su consumo, o muchos de ellos ni lo conocen, ni lo prueban o no les gusta, y realmente no los conocemos, ¿cierto? Entonces hay muchas especies que se han domesticado, algunas de ellas que no se han domesticado. Por ejemplo, si hablamos a nivel de los componentes del maíz, ¿cierto? Entonces, el maíz, por ejemplo, hay algunos que, por ejemplo, utilizan, ¿no? Este maíz de morado, profesor, es para hacer chicha morada, ¿no? Pero no se puede comer, no, eso no se come. No es para hacer chicha morada. No, yo me puedo hacer un tostado de maíz morado. Y es un maíz, ¿eso? Entonces, sino que las costumbres a veces nos conllevan a hacer cosas
curiosas que pensamos que sirve para un uso cuando no es así. Nosotros tenemos componentes como por ejemplo la quinoa, que es fabulosa. A partir de la cañigua, todos los componentes que tenemos, a partir de la papa y a partir de otras tuberosas que tenemos, tanto en variedad, cantidad, y a veces no las sabemos promocionar. Es por eso que a veces cuando me llevan a dar algunas charlas a nivel de los ingenieros agroindustriales, ellos deberían ser la ingeniería más importante del mundo, porque si promocionarían solamente esta biodiversidad en diversidad de productos que nosotros tenemos, Perú tendría que exportar, pero solamente delicateces en base a lo que tenemos. En la fauna doméstica también pasa esto. No conocemos bien la fauna doméstica, ¿cierto? Nos vamos, señora, deme un kilo de chanchito. Oye, pero si la llama está mejor. No, yo cómo voy a consumir llama, no. No se distorsiona el pensamiento, las creencias, ¿cierto? Acá tenemos una carne excelente, la de cuy. En muchos países mascota, pero para nosotros es un alimento fabuloso. Entonces, esto debemos conciliar y comenzarlo a hacer costumbre su consumo. A nivel de muchos organismos marinos, solo piensan que se consumen los peces. Hay muchos países que ya consumen algas, ¿cierto? Macroalgas. Pero, profesor, esto es como comerse un poco de pasto. Sí, pues. En vez de que en su jugo le pongan algún otro componente, le ponen algas, ¿cierto? Si llegamos a la ignorancia que pensamos que la alfalfa solo son para los cuyes, ¿cierto? Y hay otros países que te venden, ¿cierto?, jugo de alfalfa, puro o mezclado con otro componente. Pero yo comiendo alfalfa. Sí, tiene unas propiedades y unos componentes fabulosos, que a veces por desconocimiento nosotros lo dejamos pasar. Vuestra diversidad cultural a nivel del mundo, somos uno de los países más ricos. Nuestra diversidad cultural, desde las regiones de altura, como por ejemplo los quechuas, aymaras, hasta los ashanincas o los aguajunas, etcétera, ¿cierto?, son ricos en cultura. Porque ellos realizan, por ejemplo, una tecnología tradicional que cuida el ambiente para hacer tipos de cultivos. Y de ellos debemos aprender mucho, mucho. Los ancestros realmente tienen más criterio que nosotros en cuanto a ecología y desarrollo sostenible. Sin que ellos hayan llevado este curso, pero ellos tienen un amor hacia la tierra bien fuerte, bien fuerte. El hecho de hacer un carnaval es prácticamente una fiesta a la tierra. El hecho de rendirle culto, ¿cierto?, de hacer una ceremonia, pero tan bonita como la Pachamama, el culto a la Pachamama. Entonces, realmente sí. Entonces, de esa cultura debemos vivir orgullosos, porque hay muchos países que no tienen cultura, piensan que son herederos, ¿cierto?, de extranjeros, como por ejemplo el chileno, que arrinconó a su cultura a una zona de vida, nada más, ¿cierto? Y de dónde proceden si no tienen cultura, no llegaron del extranjero, etcétera. Entonces, no, nosotros debemos, ¿cierto?, definitivamente de preservar estos rasgos culturales, ¿cierto? Entonces, la discriminación en nuestro país no podría existir. El hecho de llamar, por ejemplo, el término cholo, ¿cierto?, o el término indio, ¿cierto? ¿De dónde venimos? Aquí se equivocó Cristóbal Colón cuando hablaba de indio. Pensó que se iba a la India, llegó a América Latina. Es un término mal utilizado, ¿cierto? Y el cholo dice, nosotros somos una mezcla de razas evolutiva de hace millones de años. ¿Listo? Entonces aquí nadie es de que, bueno, que yo soy superior a ti por el color de piel, color de ojos, color de piel. No.
Esa es una diversidad de manifestación cultural natural. Si nosotros sabemos genética, los que sabemos genética, bueno, nos reímos cuando pasa eso. A veces, ¿usted qué opina, profesor? Sí, pues todos somos cholos, algunos más bonitos, otros más feos, pero todos tenemos casi esa formación a nivel genética, a nivel ancestral, a nivel cultural de nuestra raza, de nuestro país. Entonces, esa diversidad étnica y lingüística debemos conservarla. Hay mucha gente que a veces tiene, creo, un poco de vergüenza de hablar el quechua, el aymara, cuando es tan hermoso, ¿cierto? Muchas personas que se han ido, por ejemplo, a Japón, dicen, oye, yo he aprendido el japonés más rápido, porque sabía aymara, y hay muchos términos que son similares. No podía inglés, pero sí podía japonés. Algunos aymaras que se han ido a Rusia hablan perfectamente el ruso, porque étnicamente deben tener alguna similitud a lo largo del mundo que se ha generado para comunicarnos. Entonces, realmente son maravillosas las cosas que tenemos a nivel de diversidad cultural en nuestro país, porque tenemos unos ancestros fabulosos. A mí me preocupa mucho las zonas de reservas y parques nacionales. El Perú es uno de los países que primero tomó algunos elementos para tratar de conservar y se generó básicamente estos parques nacionales, las reservas nacionales, las áreas regionales, las reservas comunales, zonas reservadas, santuarios, ¿cierto? Bosques de protección. Pero ¿qué pasa? Todos estos elementos, que son reservas básicamente de carácter territorial, ¿no? Y de componentes de biodiversidad, a veces por algunas leyes se va minando, ¿cierto? Algunos ubicados por comunidades campesinas, algunos de repente por ocupaciones que realmente no sé de dónde consiguen títulos y van suprimiendo estas zonas de reserva. Pero profesor, una zona de reserva tampoco quiere decir que hagamos, lo veamos y lo veneremos y ahí quede. No, se puede hacer algunas actividades, pero de carácter que no impliquen el desarrollo de la biodiversidad. Entonces yo no puedo entrar a una zona de reserva y poner a talar árboles, ¿cierto? Podría ser una agricultura de tipo orgánica, perfecto. Entonces hasta ahí estamos. Pero va a existir problemas con cuanto a las reservas, sí. Y ese cambio de ocupación de la tierra, pensando que Perú es petrolero, que Perú es minero, y no es así, no es así. Otra cosa que nuestras leyes en minería son muy, muy blandas. Y lo que aquí está permitido por un ECA, en otro país ya es contaminación. ¿Listo? Entonces, eso tenemos que tener bien en claro con respecto a esto. ¿Hay algunos beneficios de la diversidad biológica? Sí, profesor. Los servicios ecosistémicos, esa regulación térmica que, por ejemplo, presenta en nuestra zona el lago Titicaca, a nivel de toda la región sur, no solamente Puno, Cusco, Arequipa, gracias al lago Titicaca, tiene un soporte térmico, porque hoy la temperatura en nuestro medio seguro que estuviera bajo cero si no habría este regulador térmico. Entonces esos componentes tenemos que valorarlos. La regulación hídrica de sistemas de áreas protegidas, el hecho de tener más oxígeno, la polinización, sí, esa variedad de especies que debemos cuidarlas, que propician esta diversidad en nuestro medio. Asimismo, también los usos sostenibles que se puede hacer de productos, por ejemplo, maderables, que ya preocupa. Cambiarlos, ¿por qué? Por otros no maderables. Pero ahí llega la ignorancia a tal punto en que le piden a un carpintero, oiga señor, yo quiero que mis puertas por favor sean de cedro. ¿Saben lo que estamos haciendo? Estamos condicionando a que talen árboles, a que te traigan el cedro y te lo vendan más caro por el hecho de decir, oh, mi puerta es de cedro. Cuando puede ser una puerta metal mecánica muy bien pintadita, muy bien acabada, o de cualquier otro madero que no sea este. ¿Por qué lo usa?
es más durable, me dice el carpintero. Mentira, ¿cierto? Los maderos duros son los más durables, es que duran muchos años, que en los antiguos se utilizaban, ¿cierto? Entonces, a veces hay egos tontos, le digo así, y de ignorancia, que hacen de que hagamos uso de algunos componentes que van en contra de la naturaleza, u otros componentes. Bueno, yo quiero tener una manta de fibra de vicuña, la fibra más fina del mundo, ¿cierto? Y antes los cazaban a las vicuñas. Ahora siquiera ya lo manejan a nivel del Chaco, ¿cierto? De una manera ideal a estos productos de estos animalitos, ¿cierto? Pero es una banalidad. ¿Qué diferencia entre una lana de oveja y el de una vicuña? Por eso no te vas a ver más elegante, ni vas a cambiar tu rostro, ni culturalmente vas a ser mejor, ¿cierto? La ropa no hace al ser, ¿cierto? El cerebro y su forma de proceder es la que define al ser. Entonces, esas banalidades a veces nos conllevan a que estos recursos que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces lo degrademos. Al igual que la pesca, que ya su compañero comentó un poco, hay muchas especies explotadas. Tenemos una composición de producción a nivel de 10, 20 especies que la conocemos todos y que eso debemos consumir. ¿Aló? Solo por electricidad. No hay luz, dice. Delegado, que llame lista. Delegado, llama, listo ya, de una vez. Sí, aparte falta media hora nomás. Pero tendrá la relación. Que tome una captura, no me pegue esa captura que lo mande, el profesor ya está. En un momento nos unimos, creo volvió a decir el licenciado. Imagino que entrará por su laptop. Si es que hay otra vez energía, porque no creo que solar haga las clases.
Bien, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, Sí, se ingeniero. la escucha. Gracias, se me ha cortado la luz. Estoy entrando con mi laptop. Mm, A ver, un momentito. A ver, vamos a la exposición que tenemos. A ver, voy a buscarla de nuevo. Biodiversidad. Acá está. Ya está. A ver. Ya, este hemos pasado. También. Yo también. Voy a presentar entonces. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ingeniero. Sí, sí, se Perfecto, ve. entonces. Muy bien. Entonces, estábamos conversando justamente de este punto, del uso sostenible de las especies hidrobiológicas. Entonces, si bien es cierto, prácticamente todo el uso que nosotros hacemos está apoyado sobre pocas especies. Cuando ustedes, por ejemplo, van al mercado, comienzan a consumir, a ver, señora, ¿qué ha traído usted? Perico, bonito, ¿cierto? De repente, atún, etcétera. O sea, prácticamente sobre 10, 12 especies estamos aprovechadas. Pero, por ejemplo, yo les digo, ¿alguien de ustedes ha consumido farrauto, que es un pescado riquísimo y excelente? No creo, ¿cierto? Peje gallo, ¿alguien de ustedes consume o pide? Sí, profesor. Tampoco creo. Uno que otro, ¿cierto? Ojo de uva comúnmente consumen. No, No. ¿Alguien de ustedes consume navaja? ¿No? Es un molusco. Muchos, macha, ¿cierto? De repente choro, pero navaja alguien consume. No. Entonces, hay especies que están subexplotadas. ¿Y eso por qué? Porque generalmente, de acuerdo a los gustos que uno tiene, o a lo que más se pesca, o para lo que está armado nuestra estructura pesquera, nosotros lo consumimos. Y sobreexplotamos algunas especies y otras no. Entonces, hay gran problema de esto, ¿cierto? A muchas personas, por ejemplo, les gusta mucho la trucha, otras no. Algunas piden pejerrey, otras no. Algunas especies nativas, otras no, ¿cierto? Pero alguien de ustedes, por ejemplo, permanentemente consume cushuro. ¿Saben lo que es el cushuro? No, licenciado. Ni licenciado, idea. ¿cómo es? Es un, es un hongo que crece en las lagunas altoandinas de color circular, color verde. Y muchos de esos dicen, ese es baba de sapo, he escuchado que dicen. Y es una alga que tiene un contenido proteico fabuloso. Cuando hacemos análisis de esos insumos, ¿cierto? Que están en el agua, pero por desconocimiento no lo hacemos, ¿no? Entonces es una alga fabulosa que tiene un contenido proteico similar al de la carne
y que nuestros ancestros en épocas de sequía lo han consumido. Muchos recursos hace de que nosotros consumamos solamente algunos insumos. Hay algunas dificultades y recomendaciones que debemos dar, sí. Sobre todo sobre la biodiversidad genética. Hay que tratar de conservar, preservar a nuestro alcance la mayoría de estos componentes vivos, ¿cierto? A nivel de plantas o a nivel de animales. El cultivo que podemos hacerlos en un jardín que nosotros tengamos, no solamente nos adecuemos a nuestra carrera. La biodiversidad es también importante para todos nosotros, para todos nosotros. A mí me alegra, por ejemplo, que haya personas que crían el perro peruano, ese perro calado, ese es típico, ese es peruano, ese perro. ¿No es cierto? Aunque sea le ponen su ropita para el frío, todo, pero es una muestra de nuestra diversidad, el perro de los incas, ¿no? Y en todos los componentes a nivel de flora y fauna, hacer un poco de botánica, agricultura, en nuestras casas no está mal. Y los ecosistemas también, tenemos que cuidar nosotros mismos. El hecho de que actualmente necesitemos un PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales, en nuestro medio sea una necesidad para cuidar nuestros ecosistemas, sí, para eso debemos hacer huelga, paro, toma de local, ¿no es cierto? Pero a veces no es así. Tenemos una diversidad hermosa, pero que a veces nosotros la contaminamos. No respetamos el derecho de estas otras especies. La diversidad que tenemos es tan fabulosa que podemos obtener muchos componentes, ¿cierto? Y recursos que tenemos. La diversidad cultural ya la he explicado. Promovamos, ¿cierto? Hay que promover, ¿no? Yo, por ejemplo, manejo un poco de quechua, ¿cierto? Pero me hubiese gustado aprender más. Cada vez que voy hablo un poco con los pobladores para refrescar lo poco que conozco, ¿cierto? Y el aymara me parece hermoso, esa forma de pronunciamiento, etcétera. Son cosas tan bonitas, tan reales de expresión y que nuestros ancestros a veces lo hacen y nosotros queremos castellanizarlos cuando es una lengua adquirida. No es típica nuestra. Debemos preservar, somos nosotros los que debemos preservar. ¿Por qué las zonas más biodiversas son más pobres? Porque políticamente no las trabajamos. ¿Por qué son las más vulnerables a los cambios ambientales? Porque nos interesa su producto, nos interesa el turismo, pero no las valoramos. ¿Cierto? Porque otros países hacen dinero mucho con la biodiversidad latinoamericana y nosotros no, por los rasgos políticos que nos han ido, ¿cierto?, deteriorando la calidad de vida, ¿cierto? A tal punto que es irónico que importemos leche en polvo, teniendo tanta producción de leches es un crimen. Y hay muchas cosas así que se ha hecho. ¿Por qué tienen que cargar con los costos de conservación los más pobres? Porque viven a expensas de ellos. Pero este productor que produce su papa a $1, el mediador lo va a vender a 5, ¿cierto? El mayorista a 5, el otro lo va a vender a 10 y el último que te vende a 15. No se paga lo justo, lo equitativo. Y acá debe haber leyes, porque hacer una cosecha, ¿cierto? Desde preparar el terreno hasta sacar el producto es un esfuerzo fuerte. Eso es para los que saben, ¿cierto? Entonces, realmente aquí faltan muchas políticas de consenso en cuanto a la biodiversidad y desarrollo. Y esto, alguien de ustedes posiblemente sea congresista y se acuerde de estos aspectos que se les está hablando, ¿cierto? Entonces, es bueno siempre que nuestro Perú profundo tenga representantes. Nuestra biodiversidad galardonada a nivel de todo el mundo, a nivel de todo el mundo.
¿no? Entonces, estamos en un ranking fabuloso, aún el Perú, y debemos seguir en esa consecución, debemos seguir pregando porque estos insumos, esta biodiversidad que nosotros tenemos, la debamos conservar. Eso es tarea de todos nosotros, por supuesto, no es tarea solamente del profesor, no es tarea solamente de quien habla, ¿cierto? Ni de los ecologistas. El hecho de conservar vuestra biodiversidad realmente es tarea de todos y cada uno de nosotros. Entonces, realmente cuando yo hablo de biodiversidad, pongo en tela de juicio si nosotros nos identificamos o no con lo que tenemos. Somos un país rico en recursos naturales y por ende podríamos hacer muchas más cosas de las que tenemos. Pero sin embargo, hay pobreza y eso es lo que llama la atención. Que seamos un país que tiene desnutrición, que haya pobreza y lo irónico que tengamos tantos recursos. Muchos países lucran con lo que tenemos, ¿no? Nos compran cacao y después ellos nos mandan chocolate. Nos compran cobre y luego nos mandan cables eléctricos, ¿cierto? Nos compran oro y luego chips con celulares de incrustación de oro, etcétera, etcétera. Hay una serie de componentes que realmente es inverosímil creerlo, pero que políticamente se aprueba estas cosas descabezadas. Esto lo digo porque gracias a que nosotros tenemos la facultad de la cátedra libre, yo les puedo decir muchas cosas que para otros pueden ser pecado. Pero en vuestra universidad nosotros tenemos esa potestad de hacer críticas constructivas y de decir la verdad como es. Eso es hacer cátedra en nuestro medio, ¿no? ¿Algún comentario hasta acá, por favor? ¿Algún comentario adicional? Sí, ingeniero, ¿qué se llama? ¿Qué tan cierto será lo que he escuchado rumores sobre que ¿cómo se dice? El hierro, ¿cómo era? El calcio era el causante de la anemia, ¿no? Debido a que el calcio neutraliza al hierro. ¿Qué tan cierto será eso, ingeniero? No, eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque primero, cuando nosotros tenemos una nutrición celular, nuestro núcleo es el que comanda básicamente la regulación osmótica que se da a nivel celular. Entonces, la nutrición no solamente es a nivel del estómago y la sangre, ¿no? Esa sangre llega a todas las células y las células son las que hacen la selectividad de esto. Entonces, ellos regulan qué insumos deben ingresar y cuáles no. Aquellos que son nocivos, no. Aquellos que son benéficos, sí. ¿Cierto? Entonces, este hecho de que nosotros tengamos esa creencia está falso. El problema de la desnutrición es generalmente un problema de calidad de agua. Entonces, yo puedo tener un niño en el campo que consume cañihuaco, consume quinoa, consume otros componentes que son buenos para su salud, carne, etc. Pero si el agua de repente tiene E. coli, ¿cierto? ¿Qué es E. coli? Es la Escherichia coli. Es básicamente el patógeno más común que vamos a encontrar en agua. ¿Y por qué se genera eso? Por heces o por otros componentes que nosotros podemos hallarlo fácilmente. Entonces, esa agua contaminada hace de que ese niño frecuentemente esté mal del estómago y de que la capa gástrica
que nosotros tenemos, y eso se llama la flora intestinal, se vea de carácter desnaturalizado, ¿ya? Entonces, esa capa gástrica va a jugar un papel en contra de lo que nosotros, ¿cierto?, tenemos. Entonces, no va a absorber realmente los nutrientes necesarios para poder vivir correctamente, para poder aprovechar los alimentos. Entonces, gran parte de esto es causante el agua. El agua. Entonces, mientras no tengamos una buena calidad de agua, entonces vamos a ser susceptibles, de todas maneras, de sufrir este tipo de procesos de desnutrición. Y naturalmente, no sabemos racionalizar nuestros alimentos. Pensamos que comer cantidad es igual a calidad. En el campo a veces, ¿qué hacen, no? Sacan su carne, sacan los huevos, todo eso lo llevan para venderlo. ¿Y qué se compran? Su saco de arroz, su saco de fideos, ¿cierto? ¿No? Y comen mucho carbohidrato. ¿Y dónde quedó la proteína? ¿Cierto? Entonces, no conocemos mucho de nutrición y eso nos conlleva a generar problemas. El que un niño esté gordito no significa que esté bien nutrido. ¿Cierto? Hay niños gorditos, le hacen análisis, está desnutrido. Pero ¿cómo? Si mi hijo se come 10 panes al día, ¿cómo va a estar desnutrido? Sí, pues puro carbohidrato. ¿Cierto? Y esos carbohidratos no abastecen los requerimientos nutritivos que nosotros tenemos. Entonces, eso es. Pero de que el hierro, el calcio desplace, no, eso no se da. Porque celularmente nosotros tenemos otra configuración de selectividad a nivel de lo que viene a ser la parte de la célula. ¿Listo? Entonces, que eso quede claro. Muy bien, entonces, haciendo 12:50, seguro tienen alguna otra clase. Nos vamos a quedar el día de hoy aquí. Y este próximo, cuando nos toca el próximo, a ver, jueves, ¿no? Viernes. Entonces nos toca el viernes y el viernes vamos a tratar de concluir la unidad. ¿Ya? Si no podemos, de repente el lunes, para que a la otra semana ya nos sometamos al primer examen. Sus trabajitos, espero que ya los hayan colgado. Voy a dejarles esta semana más el restante de los otros trabajos y por favor traten de cumplir y el material que tienen ya vayan repasándolo poco a poco. Porque eminentemente va a venir el examen del material que estamos desarrollando. No de otro sitio, ¿no? Porque yo cultivo criterio, no cultivo mucha memoria, más que todo criterio, ¿ya? Naturalmente tienen que saber también de qué se trata cada tema. ¿Listo? Muy bien, y he tomado una captura. Muy buenas tardes con todos ustedes. Y cuídense y cuiden a los suyos aún, ¿ya? No hay que exponernos a una ola próxima. Y los que les falta vacunas, por favor, nuevamente repito, háganse vacunar. Por el bien de todos ustedes. Buenas tardes, gusto de saludarlos. Profesor, buenas tardes. Disculpe, se me ha cortado la línea, profesor. De repente en su captura de pantalla no está mi asistencia. A ver, vamos a tomar otra captura entonces. Ya está. Listo. Gracias, profesor. Ya. No se preocupen. Gusto de saludarlos a todos ustedes. Cuídense mucho, por favor. Hasta la siguiente clase, ingeniero. Buenas tardes. Hasta la próxima clase, ingeniero. Hasta la próxima clase, ingeniero.